Mi nombre es Manuel Fonseca, soy director de redes en salud de la Universidad de La Plata. Le agradezco mucho a las organizadoras y a los organizadores de este ciclo Soberanías por invitarnos como equipo a discutir en particular el concepto de soberanía sanitaria. Vamos a intentar presentar algunos debates que para nosotros y nosotras son fundamentales para no solo conceptualizar la soberanía sanitaria, sino para discutir en pos de orientaciones políticas que nos sirvan para la práctica, de tal forma que en este encuentro lo que vamos a intentar hacer es acercar una definición de soberanía sanitaria, luego discutir tres dimensiones que para nosotros y nosotras son fundamentales para acercarnos a ese concepto desde una perspectiva práctica, y luego un cierre más a modo de reflexión de cómo podríamos hacer quienes pensamos a la salud como un derecho para llevar adelante estas acciones. En primer lugar, definir a la soberanía sanitaria como la capacidad de un país para garantizar el derecho a la salud por sus propios medios y con sus propias estrategias al conjunto de la población o al pueblo que habita ese país. Esta sería una definición por la positiva, y como toda definición por la positiva tiene su contraparte por la negativa. La negativa de la soberanía sería la dependencia sanitaria, y esta definición por la negativa a grandes rasgos contemplaría dos características: o bien que un sector de la población directamente no acceda al derecho a la salud, eso sería la falta de soberanía sanitaria, o bien que sectores o que un sector grande de la población accedan al derecho a la salud dependiendo de recursos extranjeros, es decir, dependiendo de tratamientos, estudios complementarios, tecnología que nuestro país no pueda garantizar y tenga que comprar afuera. Dicho esto, podemos presentar las tres dimensiones que nosotros elegimos desde nuestra práctica para presentar el debate, siempre teniendo presente el acierto de este ciclo y la perspectiva desde la que presentamos la soberanía sanitaria, que es que no puede discutirse ningún aspecto de la soberanía sin discutir la totalidad de la soberanía política de nuestro país. Por ende, no podemos discutir la soberanía sanitaria en la Argentina sin discutir la soberanía política de nuestro país, y es un debate que justamente por sus connotaciones estrictamente políticas necesitamos dar con otros y con otras. Las tres dimensiones que elegimos para debatir son, en primer medida, la organización de los efectores de salud, entendiendo los efectores como cualquier lugar en donde se preste un servicio de salud: centro de salud, hospital de segundo nivel, hospital de tercer nivel, clínica, policonsultorio. La segunda dimensión es el debate de la ciencia y la tecnología en nuestro país, y sobre todo el de la producción pública de medicamentos. Y la tercera dimensión es la formación de los equipos de salud, o cómo y para qué se forman los futuros profesionales que van a ser parte de los equipos de salud de esos efectores. En relación a la primera dimensión, que es la organización de los efectores de salud, podemos decir que como característica general nuestro sistema de salud es un sistema de salud mixto que contempla tres subsectores: el subsector estatal, el subsector de las obras sociales y el subsector privado, que responden a las distintas políticas sanitarias que existieron en la historia de nuestro país, y cómo cada gobierno, con las políticas sanitarias que llevó adelante, fortaleció o de alguna forma desmejoró algunos de estos subsectores, de tal forma que presentamos un conjunto de efectores que se solapan, se entremezclan, a veces coordinan y otras veces no coordinan entre sí, y dan como resultado un sistema de salud que tiene como principal característica su fragmentación. Y decimos esto en primera medida porque entendemos a la fragmentación justamente como un problema para garantizar la soberanía sanitaria. En nuestro país, por hacer un recorte histórico y de alguna forma arrancar por el primer peronismo y la primera vez que hubo un Ministerio de Salud de la mano del doctor Ramón Carrillo, identificamos ahí como el momento de mayor soberanía sanitaria, en tanto y en cuanto fue el momento en el que el Estado tuvo mayor capacidad de ser el árbitro que regulara las reglas, las normas, y que pudiera imponer condiciones para que a lo largo y a lo ancho del país todas las personas accedan de igual forma a su derecho a la salud.
desde ese momento hasta acá, con tensiones, con idas y vueltas, con avances y con retrocesos, y sobre todo con discusiones con las dictaduras militares y con el gobierno neoliberal del menemismo de los 90, la discusión ha sido cuánto el Estado puede ordenar el sistema de salud y cuánto se le quita funciones al Estado para que lógicamente avancen las concepciones más vinculadas a la salud como un negocio. Esas tensiones y esas historias nos llevan a la actualidad, en donde casi el 10% del Producto Bruto Interno de nuestro país es gastado o invertido en salud, según desde qué perspectiva se lo mire. Es una cantidad de dinero que está incluso por encima de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud destinar para justamente salud en cada gobierno, por lo cual podríamos decir a priori que la primera discusión en nuestro país no es de cuánta plata se invierte, sino de cómo y en dónde se invierte. Si nos orientamos por los subsectores que acabamos de mencionar, podemos decir que a través del subsector estatal, que es el único que está organizado por niveles de atención, accede a la salud entre el 36 y el 40% de la población, y que se invierte o se gasta en ese subsector un 2.8 del Producto Bruto Interno de nuestro país, que si nos vamos a el subsector de la seguridad social, es decir, personas que acceden al derecho a la salud a través de su afiliación a una obra social por tener empleo registrado, podemos decir que entre el 45 y el 50% de la población accede al sistema de salud a través de este sistema de financiamiento, y que del total del gasto en salud, alrededor del 3.8% del Producto Bruto Interno corresponde a este subsector. Y por último, el subsector privado, que contempla el acceso directo de alrededor del 14% de las personas de nuestro país, que acceden al subsector privado mayoritariamente por dos mecanismos: el pago de una prepaga o el pago directo. Es el mecanismo de mediación más cercana con el subsector privado, concentra el 2.8 del Producto Bruto Interno de nuestro país. De tal manera que un primer pantallazo del financiamiento nos dice que un sector minoritario de personas de nuestro país gasta o invierte lo mismo que un sector mayoritario de nuestro país, y que si tenemos en cuenta que de alguna manera el subsector del medio, que es el de las obras sociales, por no contar con efectores propios, gasta o garantiza el acceso a la salud a través de los efectores privados, la gran mayoría de los recursos, del dinero, del gasto en salud en nuestro país va al subsector privado, que lógicamente impone una forma de funcionamiento, impone una lógica sanitaria, impone una forma de ver la salud orientada a la enfermedad, y como todo sector de la economía que pretende aumentar su tasa de ganancia, impone una lógica de lucro que repercute y permea en el resto de los subsectores, y que lógicamente contrasta con la visión del Estado de la salud como derecho. Entonces, primera gran dimensión, la fragmentación del sistema de salud como un problema. Esto le habrá pasado a cualquier persona que consulta por el sistema de salud y lo derivan a uno u otro lugar sin una conexión entre sí, o va con su obra social y no consigue turno. La fragmentación es un problema de a pie de las personas, no es un debate ideológico solamente, y constituye uno de los principales problemas para el acceso al derecho a la salud, que a su vez tiene otra gran dimensión, que es la de la inequidad. Fragmentación con inequidad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de inequidad? Bueno, hablamos de inequidad porque existe una inequidad federal en el acceso al derecho a la salud. Mientras más lejos de la capital federal, más difícil acceder al sistema de salud por la menor densidad, sobre todo de efectores, y por la menor densidad de trabajadores de la salud. Esto repercute de forma directa en los indicadores más sensibles sanitarios de nuestro país. En Corrientes, por decir un dato, en Corrientes la mortalidad infantil, o sea, la cantidad de niños y de niñas que mueren cada 1000 nacidos vivos, está cerca del 13 por 1000, y en la capital federal anda por el 6 por 1000. O sea, tenés muchas más chances de morirte si nacés en determinados lugares del país que en otros, lo cual constituye una injusticia tremenda. Otra de las dimensiones
de la inequidad es, lógicamente, qué tipo de trabajo tengas. Si no tenés trabajo es un tipo de acceso. Si tenés trabajo y sos parte de una obra social pequeña con poca capacidad de respuesta es otro acceso. Si tenés trabajo y tenés la suerte de tener una obra social grande con mayor capacidad de respuesta es otro acceso. O sea, una inequidad federal en relación a dónde nazcas y una inequidad de clase en relación a qué tipo de trabajos tengas, que se complementa lógicamente con la matriz cultural predominante de nuestro país, que es que también existen inequidades de tipo de género y de raza, lo cual constituye un debate cultural profundo y necesario para terminar de dar una primer pantallazo a esta primera dimensión, que es la dimensión de la organización de los efectores de salud. En qué medida la fragmentación es un problema muy grande y en qué medida las inequidades en el acceso de corte federal, de corte de clase, de corte de raza y de corte de género nos permiten discutir, bueno, en todo caso, cómo llevamos adelante políticas que contemplen todas estas variables para la discusión contrapuesta de la fragmentación, que sería la de la integración del sistema de salud. Primera dimensión presentada, nos metemos en la segunda dimensión de la soberanía sanitaria, que es la discusión de la ciencia y la tecnología y en particular la de los medicamentos. Vale hacerse la siguiente pregunta: ¿qué matriz de políticas de ciencia y tecnología tiene un país? ¿Qué tipo de investigaciones realiza? ¿En función de qué problemas investiga? Para resolver qué tipo justamente de problemáticas y en función de qué tipo de intereses. Según la CEPAL, en nuestro país presenta a grandes rasgos la siguiente distribución de investigaciones. Se concentra la mayor cantidad de investigaciones en investigación básica y en investigación aplicada. Alrededor del 85% de las investigaciones están ahí y solo un 10 o 15% en investigación experimental. Esto se explica por insertarse nuestro país en una lógica de producción de conocimiento, de políticas de ciencia y tecnología que nos ubican en el plano del tercer mundo, en el plano de los países subdesarrollados, en el plano dependiente de la ciencia y la tecnología. Contrasta con países centrales que tienen la distribución opuesta en sus tipos de investigaciones. Por ejemplo, China, que solo dedica un 15% de su financiamiento a investigación básica y destina casi el 85% a su investigación experimental. De alguna manera, lo que sucede, y sin profundizar demasiado porque valdría un solo encuentro para personas que se dediquen a este tema, es que de toda la investigación básica y aplicada en nuestro país, la que más patentamiento genera es la investigación médica, y que la inmensa mayoría, casi la totalidad de los patentamientos de esa investigación médica se realizan en el exterior. La mitad en Estados Unidos y la otra mitad en otros países que no son nuestro país, por lo cual lo que termina sucediendo en síntesis es que los financiamientos argentinos para investigaciones locales terminan siendo usufructuados para investigaciones experimentales en función de intereses privados o estatales de otros países, para que nosotros después compremos esa tecnología y garanticemos el acceso a la salud de nuestros compatriotas con nuestras propias investigaciones, pero pagándole a otros que las llevaron adelante en el plano de lo experimental. Esto toma una especial relevancia en el plano de los medicamentos, en donde nuestro país, si bien en el contexto regional, nuestro país presenta una industria local, pública y privada considerable de producción de medicamentos, no alcanza para garantizar la soberanía sanitaria, y esto se explica otra vez por la historia de nuestro país. Tenemos una tradición de producción pública de medicamentos local o de intentos, de llevar adelante políticas soberanas en el plano de la producción pública de medicamentos ejemplares. Por ejemplo, la EMESTA en el primer gobierno de Perón con Ramón Carrillo como ministro, o por ejemplo en el año 46, o por ejemplo en el año 64 la ley Oñatibia en el gobierno radical, que buscaba de alguna forma que el Estado pueda imponer algunas condiciones al mercado de medicamentos. Ambas fueron combatidas, primero con la dictadura que derrocó a Perón, la segunda con la dictadura que derrocó al gobierno radical de la década del 60. Si de alguna forma está
Hay amplio consenso de que el primer golpe militar de la década del 30 en nuestro país tuvo olor a petróleo por las características del golpe y por lo que se discutía en ese momento y por los cuadros técnicos que después fueron parte del gobierno de la dictadura. Bueno, podríamos decir que el golpe de Onganía de la década del 66 tuvo olor a medicamentos por la importancia que tuvo la ley Línea Tibia para que la dictadura militar decidiera dar el golpe. Para no profundizar demasiado, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estuvo durante 2 años, desde la sanción de la ley hasta que se derogó en el 66, presionando al gobierno para que derogara esa ley como prenda de cambio para renegociar la deuda externa de nuestro país. Cualquier similitud con la realidad no es coincidencia y da cuenta de las tensiones y las discusiones entre los gobiernos populares y las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales en la importancia política que tiene la soberanía sanitaria para una construcción soberana de país. Quizá el ejemplo que más guarde en el plano de lo simbólico, o uno de los que más guarde en el plano de lo simbólico, ejemplos personales me refiero sobre esto, es el caso de César Milstein, que era un bahiense, investigador de la UBA, bioquímico, que en la década de 60 desarrollaba investigaciones alrededor de los anticuerpos monoclonales, que en ese momento era algo novedoso, que se estaba empezando a conversar, que producto de las políticas de la dictadura, la noche de los bastones largos y toda esa historia conocida de recorte de la universidad y de las investigaciones con una fuerte impronta de desarrollo local, se tiene que exiliar en Inglaterra. Él continúa con su investigación al respecto y en la década del 80 obtiene el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos en relación a los anticuerpos monoclonales y a los tratamientos biológicos conocidos hoy a la fecha. Hoy, con datos que son justamente de la Cámara de la Industria Farmacológica Argentina, el déficit comercial en el balance externo es de venta y compra de medicamentos es de 1.300 millones de dólares, o sea, ese es el déficit que existe entre lo que compramos y lo que vendemos, y la mayoría de esos 1.300 millones de dólares anuales que perdemos de alguna forma es a expensas de tratamientos biológicos y monoclonales. O sea, es algo que pinta bien cómo este debate está en el centro de los problemas de nuestro país y que como una política de largo plazo de batallar a las producciones locales te termina justamente garantizando la dependencia sanitaria, porque no tenemos hoy la posibilidad de generar esos tratamientos en nuestro país, tenemos que comprarnos, nos sale mucho dinero y eso lógicamente va en desmedro de la soberanía sanitaria de nuestro país. Entonces, hemos definido la soberanía sanitaria, nos metimos en la primera dimensión que era la organización de los efectores de salud, conversamos algunas cosas sobre la política de ciencia y tecnología y en especial la producción pública de medicamentos en nuestro país, y vamos a la tercera dimensión, que es la de la formación de los equipos de salud, o sea, cómo se forman, sobre todo en la universidad, los futuros profesionales de la salud, bajo qué perspectivas filosóficas, bajo qué paradigma epistemológico, bajo qué idea del sistema de salud y justamente bajo qué idea de salud. Para dar un pantallazo muy general y presentar el debate, quizá nos enfoquemos un poco más en la educación médica, que lógicamente permea al resto de las disciplinas. A grandes rasgos, lo que ha predominado en el siglo XX y comienzos del siglo XXI en nuestro país son lo que denominamos modelos flexnerianos de educación médica, que son modelos que surgen del informe Flexner, financiado por la Fundación Rockefeller a principios del siglo XX en Estados Unidos, que presentan un modelo educativo que se expandió rápidamente por toda América Latina, sobre todo nuestro país, y que presenta una forma de educar y de formar a los futuros profesionales con una noción de la salud estrictamente biologicista, con una noción de los pacientes o del sujeto absolutamente individualista y estática, con una noción de los pacientes ahistórica y asocial, y lógicamente con una formación donde predominan los tratamientos terapéuticos para eliminar los síntomas y donde la prevención y la promoción tienen un lugar muy reducido, y por último donde el escenario formativo ideal, casi el único diría yo, es el hospital de segundo nivel de atención, es decir,
vamos a formar equipos de salud que sepan trabajar en hospitales para tratar enfermedades a personas y a sus órganos. Eso es un poco el resumen del modelo flexneriano que fue cosechando de alguna forma distintas críticas, que las críticas más contundentes están condensadas en la década del 60 y del 70 en lo que llamamos el movimiento de la salud colectiva latinoamericana, que ese movimiento tiene personas referentes y referentas muy importantes que ha aportado nuestro país. Por caso, el ejemplo de Juan César García, graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, que empieza a plantear la necesidad de generar currículas y planes de estudio innovados o críticos que puedan formar de otra forma a los profesionales de la salud. Un poco más acá en el tiempo, Alicia Storkilian y Mario Rovere, todo ese movimiento de discusión alrededor de cómo se forman los profesionales de la salud, que está en el corazón de los problemas del sistema de salud en nuestro país, porque de alguna forma no formar a profesionales con una perspectiva política termina reduciendo a estos profesionales a sus meras capacidades técnicas. Puedo operar una apendicitis, puedo tratar una neumonía, puedo diagnosticar una faringitis, puedo hacer una consejería alimentaria, pero no puedo ver la dimensión total que tiene esa práctica y el contexto político en el que se inserta. Surgen las currículas innovadas, surgen los paradigmas críticos en educación en salud. Por suerte, muchas de las carreras nuevas de la salud de nuestro país tienen estas nuevas currículas que básicamente lo que hacen es poner a la comunidad en el centro de la educación, plantear otros escenarios para la educación que no sean solamente los del hospital, sino también los centros de salud y justamente el tejido social que se genera alrededor del mismo, una concepción de la salud por encima de la enfermedad, una concepción de la comunidad, de la familia y de lo social por encima del individuo y sobre todo una concepción que parte de una noción de salud histórica, social y cultural y no solamente biológica. En la Universidad de La Plata estamos llevando adelante algunas iniciativas al respecto. Los SURES, hemos denominado Sistema Universitario Regional de Salud, son dispositivos comunitarios que contemplan la asistencia, el trabajo con la comunidad y la formación de carreras de distintas facultades para la formación de equipos de salud interdisciplinarios que ojalá dentro de poco podamos decir que son dispositivos exitosos en este camino, que es el de formar trabajadores y trabajadoras de la salud que puedan formarse en función de los problemas concretos que se van a enfrentar y que puedan partir de problemas para hacerse las preguntas necesarias y no lo que sucede ahora, que es que los formamos en función de respuestas que surgen de problemas que están afuera de nuestro país y no acá adentro. De alguna forma hemos presentado las tres dimensiones que nos interesaba discutir. Hemos comenzado por discutir el concepto de soberanía sanitaria en su dimensión más política. Luego de conversar las tres dimensiones, que insistimos, son dimensiones que nosotros presentamos para el debate a través de nuestra práctica política. Tienen que ver con los problemas, con las inseguridades, con las insatisfacciones y con los desafíos que se nos presentan concretamente a quienes estamos en gestión, trabajamos en equipos de salud, hacemos docencia e investigación, a quienes militamos en distintas comunidades por el derecho a la salud. Son conceptualizaciones que parten de una práctica política y que esperamos que sirvan para justamente trabajar mejor, para garantizar el derecho a la salud. En ese sentido, una reflexión final. Este debate es un debate que por estar en el corazón mismo del debate político de nuestro país necesita actualizarse, ayornarse permanentemente y, como decía Mario Testa, necesita justamente incorporar nuevos actores y actrices, incorporar sujetos y sujetas colectivos que puedan meter en el campo de la salud debates que a priori parecería que estaban afuera. ¿Por qué? ¿Por qué o para qué? Para meter adentro de la salud estos colectivos que puedan aportar desde su perspectiva transformadora y colaborar con generar las correlaciones de fuerza necesarias para llevar adelante estos cambios. Lógicamente que estas discusiones se dan en el marco de un campo de la salud que concentra intereses muy poderosos, que concentra intereses concentrados y que de ninguna forma podría ser transformado
sin la participación política de estos actores, de estas actoras, que puedan cambiar las posibilidades de transformación del campo de la salud. Me refiero al movimiento feminista, me refiero al movimiento ambientalista y me refiero sobre todo también a las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, en particular las promotoras de salud de la economía popular, que desde abajo y colaborando con la solidificación y con el fortalecimiento del tejido social que tan atacado ha estado, sobre todo en la última parte de la pandemia en nuestro país, colaboran para integrar desde abajo el sistema de salud. Lamentablemente no podemos pensar en la integración de un sistema de salud, no podemos pensar en políticas de ciencia y tecnología de corte nacional y no podemos pensar en la formación de equipos de salud con perspectiva también local, de derechos, de género, sin pensar que no estamos más en esa sociedad de pleno empleo, en donde todas las personas tenían obra social y donde todos estaban adentro, por decirlo de alguna forma. Más del 40% de las personas de nuestro país son pobres, más del 40% de las personas de nuestro país no tienen derechos básicos como la tierra, como el techo, como el trabajo. Y entonces desde esa realidad elegimos nosotros y nosotras plantear este debate y nos parece que, insisto, por ejemplo, la experiencia de las promotoras de salud para hablar de soberanía sanitaria, colaborando con la gestión local de las comunidades, poniendo esa gestión local de las comunidades al servicio de los centros de salud y facilitando el acceso de esas comunidades a los hospitales, pueden ser de alguna forma iniciativas concretas alrededor de las cuales podamos montar las tres dimensiones que dijimos al comienzo y que, insisto, nos sirvan para que quienes pensamos que la salud es un derecho estemos un poco más cerca de que en nuestro país todas las personas puedan acceder a él. Muchas gracias otra vez a los organizadores y a las organizadoras de este ciclo y esperamos que este conversatorio sirva para el debate, estimule la imaginación política y nos ponga un poquito más cerca de cumplir con nuestros objetivos. Muchas gracias.